Les habla Kirtop y esto es 100 hallazgos bajo el agua que prueban la existencia de civilizaciones perdidas. Un reloj Rolex en el fondo del océano. El verano pasado, el surfista australiano Matt Cadigi buceaba en la costa de Nusa buscando algo interesante en el fondo. Normalmente ahí se encuentran aletas perdidas, máscaras de snorkel y otros desechos de playa, pero esta vez en el fondo había un reloj Rolex Submariner, uno de los modelos más icónicos de la marca suiza y con un valor de alrededor de $20,000, y lo más interesante es que seguían funcionando. Estuvieron en el fondo del océano durante varios años y seguían andando. En la tapa trasera, Matt encontró una inscripción. Entregado en 1971, la mayoría de las personas en su lugar simplemente habrían vendido el hallazgo. Pero Matt empezó a buscar al dueño a través de las redes sociales y lo encontró bastante rápido. Un hombre llamado Rick se puso en contacto y contó que ese reloj se lo regaló su padre hace más de 50 años por ganar una regata. Rick no se separó del regalo en toda su vida, hasta que lo perdió en el océano en 2019. Pasaron varios años en el fondo, luego un buzo cualquiera los encontró y el reloj volvió a su dueño, funcionando. La expresión fiables como un reloj suizo adquirió un significado completamente nuevo. Algo en las profundidades. Y aquí está la última historia, la más extraña. No se trata de la antigüedad, se trata de lo que está sucediendo ahora mismo mientras ves este video. En los últimos 10 años se han lanzado más de 3,000 dispositivos autónomos en los océanos. Son pequeños aparatos del tamaño de una mochila. Miden la salinidad y la temperatura. Otros escuchan, captan sonidos y señales en la columna de agua y deciden por sí mismos si es un ruido natural o artificial. Funciona como una base de datos. Si esa señal ya se ha encontrado antes, el dispositivo la reconoce. Si no, la marca como nueva y la envía para su análisis. En junio de 2023, uno de esos sensores en el Océano Pacífico captó una potente señal artificial a una profundidad de unos 3,600 metros. La señal duró aproximadamente 70 minutos. Luego, la fuente comenzó a irse aún más profundo y desapareció. Unos meses después, lo mismo ocurrió en el Atlántico, y ahí la señal fue detectada por varios dispositivos al mismo tiempo. Y ahora, la razón de toda esta historia. La velocidad de la fuente fue de aproximadamente 370 kilómetros por hora bajo el agua, a una profundidad de más de 3 kilómetros. Eso es más rápido de lo que va la mayoría de los submarinos incluso en la superficie, y mucho más profundo de lo que normalmente operan. Para moverse así en agua densa a esa profundidad, se necesita una potencia colosal y un casco especial. Oficialmente no existen aparatos con esas características. Los científicos empezaron a interesarse. ¿Quizá pruebas militares? Entonces habría satélites cerca, barcos de escolta, advertencias para los barcos. Pero no había nada. Quizá la naturaleza. Entonces, las estaciones sísmicas habrían captado la señal, pero están en silencio. Quizá solo un fallo del equipo, pero 2 dispositivos en el Océano Pacífico mostraron lo mismo. Y en el Atlántico, varios a la vez. La explicación más racional es una prueba secreta de algún tipo de sumergibles de gran profundidad de nueva generación, de los que simplemente no se suele hablar en voz alta. En realidad, varios países están trabajando en el desarrollo de tecnologías para el movimiento submarino a súper alta velocidad. La tecnología ha avanzado mucho, y lo que le muestran al público normalmente va años por detrás de los desarrollos reales. Sin embargo, las profundidades y velocidades oficialmente declaradas de estos aparatos son notablemente menores que las registradas por los sensores. Así que esta versión tampoco lo explica todo. Pero la versión oficial nunca se aclaró y la pregunta sigue sin respuesta. El océano es de todos, es internacional, y alguien anda por ahí a 370 kilómetros por hora a una profundidad donde, según todos los libros de texto, no debería haber absolutamente nada. Y esto no es una leyenda ni un rumor contado de boca en boca. Esto sucedió hace 3 años y el instrumento registró todo con precisión de segundos. Alguien baja hasta donde está oscuro, frío, y la presión es como la de 1000 atmósferas. Se mueve de una manera que nadie en el planeta puede, y tranquilamente se va aún más profundo. ¿Pruebas secretas o un raro error de tecnología avanzada? ¿Y tú qué piensas? Escribe en los comentarios. El cementerio más profundo, a 7,000 metros de profundidad en el océano. A esa profundidad casi nunca baja una persona. Ahí hay oscuridad eterna. La temperatura es de alrededor de 0 grados, y la presión que aplastaría un submarino común como si fuera una simple lata. La luz del sol nunca ha llegado aquí en toda la historia del planeta. Y es precisamente aquí, en el fondo del Océano Índico, donde se encuentra el cementerio. Su tamaño es inimaginable. Según estimaciones de los científicos, en una sola zona descansan más de 10 millones de esqueletos de ballenas. En algunos lugares,
hay hasta 760 cadáveres por kilómetro cuadrado. Es más denso que los autos en un estacionamiento lleno en hora pico, solo que en lugar de autos son ballenas muertas. Y este campo de huesos se extiende por cientos de kilómetros en todas direcciones. Lo descubrió la tripulación de un barco científico. Un sumergible de aguas profundas realizó más de 30 inmersiones a lo largo de una franja de 1.200 kilómetros de longitud. Es como atravesar un país pequeño de un extremo al otro, solo que bajo el agua y en completa oscuridad. Lo que yacía en el fondo, los científicos lo llamaron la necrópolis de ballenas. Pero, ¿qué tiene de extraño esto?, se preguntarán. Parecería que a esa profundidad, en el frío y la oscuridad, una ballena muerta debería conservarse para siempre, como en un congelador. Pero es todo lo contrario. En cuanto el cadáver cae al fondo, es atacado por todos lados por hordas de carroñeros, bacterias y criaturas realmente increíbles, gusanos devoradores de huesos, que no tienen ni boca ni estómago, pero que saben disolver y devorar el propio hueso. En pocos años dejan al gigantesco cetáceo limpio hasta la última costilla, sin dejar nada. Por lógica, los huesos no podrían haber permanecido aquí mucho tiempo, pero estos han estado aquí millones de años, y los más antiguos tienen alrededor de 5 millones de años. Además, alrededor de cada esqueleto hay un pequeño mundo aparte. Gusanos ciegos, moluscos pálidos, criaturas que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Todo un ecosistema que se alimenta de la muerte. Y entre los restos encontraron una ballena que la ciencia no conocía en absoluto. Una especie completamente nueva, recuperada del fondo por primera vez. Un camino bajo el agua. Cuando buceas en la zona de las islas de Hawái, esperas encontrar muchas cosas: lava, cráteres, corales raros, pero no un camino, y mucho menos uno como este. A una profundidad cerca de un volcán submarino, los buzos notaron una zona extraña. Losas de piedra perfectamente rectas de color amarillo, alineadas en fila. La superficie, como una acera. La estructura, como mampostería. Los ángulos entre las losas son demasiado precisos para ser casualidad. Todo esto no parecía una formación geológica, sino una huella de algo artificial. El video se difundió rápidamente en internet. Los comentarios, los de siempre. La Atlántida, un camino antiguo y extraterrestres, pero incluso los propios investigadores estaban desconcertados. No encontraron señales de intervención humana en el lugar, pero tampoco pudieron explicar de inmediato su origen. Más tarde, los geólogos intervinieron. Según su versión, esto es resultado de la actividad volcánica. La lava basáltica, que se enfrió rápidamente y se agrietó bajo la presión del agua, creó fracturas poligonales. La estructura que percibimos como un camino, en realidad es una formación natural, pero la forma en que se ve resulta confusa, porque es demasiado reconocible. Estamos acostumbrados a que la naturaleza crea caos, pero aquí hay orden. Miras estas losas y no puedes quitarte la sensación de que alguien ya estuvo aquí. No eres el primero, alguien más ya estuvo aquí. Tal vez sea solo una ilusión óptica o un efecto de las formas, pero hay una línea en la que la ciencia da una respuesta, y aún así sigues teniendo dudas. La desaparición de la Atlántida. La Atlántida no es solo una leyenda antigua, es un fantasma cultural que todavía influye en las mentes, los sueños e incluso en la ciencia. Platón la describió con un detalle sorprendente: una enorme isla con una civilización altamente desarrollada, un ejército poderoso y un complejo sistema de canales. Él afirmaba que la Atlántida se encontraba más allá de las columnas de Hércules, frente a las montañas de Atlas, y que se hundió bajo el agua como resultado de un poderoso terremoto en un solo día, aproximadamente en el año 9500 antes de nuestra era. Desde entonces han pasado más de 11.000 años y todavía seguimos discutiendo si realmente existió. La han buscado en Creta y Santorini, en Cuba y Brasil, en Islandia y en el fondo del Atlántico. Los científicos han propuesto cientos de teorías, desde la catástrofe en Tira hasta el recuerdo distorsionado de una parte sumergida del Sahara. El problema es que no tenemos ni una sola prueba arqueológica directa. No hay artefactos, ni restos, ni rastro genético, pero la ciencia tampoco puede refutar completamente la existencia de la Atlántida. Lo más extraño es la magnitud de su influencia. La leyenda de la Atlántida dio origen a escuelas filosóficas enteras. Sobre ella se basaron teorías ocultistas, místicos nazis, pseudociencias, conspiracionistas y escritores de ciencia ficción. La Atlántida se convirtió en el símbolo de la edad de oro perdida. Nos atrae porque no es solo una tierra desaparecida, es la idea de que alguna vez fuimos más de lo que somos ahora. A veces pienso que la Atlántida no es una isla hundida, sino el reflejo de nuestro sueño. Queremos creer que alguna vez las personas fueron más fuertes, más inteligentes, mejores. Y mientras no sepamos la verdad, esta historia seguirá resurgiendo una y otra vez. Una isla artificial en medio del lago.
y aquí hay un hallazgo de Escocia. Esto ya es de otra escala completamente diferente. El lago Loch Borgostap, en las Islas Hébridas Exteriores. Si nunca has estado en las Hébridas, solo imagina. Islas azotadas por el viento en el noroeste de Escocia. Aguas grises, cielo bajo, casi ningún árbol. No es el lugar más obvio para una construcción compleja. Y sin embargo, en medio del lago hay un crannog, una isla artificial, construida por personas sobre pilotes directamente en el agua. Los crannogs son bien conocidos en Escocia e Irlanda. Se construyeron durante miles de años, y la mayoría de ellos datan de la edad de hierro o del bronce. Hace aproximadamente entre 2 y 4.000 años, una pequeña plataforma fortificada sobre el agua. Los lobos no llegarán. Los enemigos tampoco. Les costará trabajo. Es bastante práctico y hermoso. Vivir sobre el agua, ver el reflejo del cielo en el lago, escuchar el chapoteo del agua en los pilotes. Claramente, la gente valoraba no solo la seguridad. Vivir sobre el agua también es hermoso. Es el amanecer sobre el lago. Es la niebla sobre el agua en la mañana. Es el atardecer reflejado en el agua justo a tus pies. Hace 5.000 años la gente también sabía apreciar la belleza. Pero cuando los investigadores empezaron a estudiar este crannog en Loch Borgastale con más detalle, encontraron una plataforma de madera debajo de él, mucho más antigua. Su antigüedad resultó ser de más de 5.000 años. 5.000 años es más antiguo que Stonehenge, más antiguo que las pirámides de Giza. Es el inicio de la edad de bronce en Gran Bretaña. La gente apenas comenzaba a trabajar con metales, y en ese periodo, alguien ya estaba construyendo complejas estructuras de ingeniería directamente en el lago, creando islas artificiales de madera. Esto requiere la habilidad de seleccionar la madera del tipo y tamaño adecuados, la habilidad de clavar pilotes en el fondo del lago, lo cual no es nada fácil sin herramientas de metal, la habilidad de colocar la plataforma de manera que soporte el peso de las personas y las construcciones durante mucho tiempo. Esto no es improvisación ni casualidad. Es una habilidad que se acumula durante generaciones y se transmite como parte de la cultura. No es casualidad ni una solución primitiva. Es una cultura constructiva con tradición. Las leyendas locales a veces recuerdan lo que los científicos aún no saben. Y esto es lo importante. Encontramos esta plataforma solo porque alguien decidió mirar debajo del crannog ya conocido. ¿Cuántas de estas plataformas yacen bajo otros lagos de Escocia en los que nadie ha buceado todavía? La construyeron gigantes. En la costa de Irlanda del Norte, un camino de piedra emerge del mar, formado por columnas perfectamente alineadas. Hay alrededor de 40.000 de ellas, y cada una de ellas tiene la forma de un hexágono perfecto, justo como las celdas con las que las abejas construyen sus panales. Las columnas están tan perfectamente ajustadas entre sí, tan ordenadas, que parece que un maestro gigante las talló en una máquina, y luego las colocó una tras otra hasta el horizonte. Te paras al lado y te niegas a creer que esto lo hizo la naturaleza y no unas manos humanas. Los habitantes locales no lo creyeron durante siglos. Según una antigua leyenda, este camino fue construido por un gigante llamado Finn. Él construía un puente de piedra a través del mar para llegar al otro gigante del otro lado y pelear con él. A cada piedra le pusieron un nombre. Aquí está el órgano. Aquí está la bota del gigante. Aquí están los panales. Es una historia hermosa. Y los turistas todavía vienen solo por esa historia. Pero luego los geólogos se pusieron a investigar, y resultó que aquí no se necesitaba ningún constructor. En algún momento, enormes corrientes de lava ardiente salieron a la superficie desde profundas grietas en la tierra. Al enfriarse, la piedra fundida se contraía y se agrietaba, exactamente de la misma manera en que se agrieta el lodo seco en el fondo de un charco, solo que a una escala gigantesca. Las grietas se unían en ángulos iguales, y por sí solas cortaron la roca en esas mismas columnas hexagonales. Columnas. No hubo ningún gigante, solo piedra enfriándose y física. Durante mucho tiempo se pensó que toda esta epopeya volcánica se extendió durante 13 millones y medio de años, pero recientemente especialistas del Servicio Geológico Británico, bajo la dirección del geocronólogo Simon Tapster, volvieron a calcular la edad, y la redujeron a menos de la mitad, aproximadamente a 5 millones y medio de años. El geólogo principal, Mark Cooper, lo explicó de manera sencilla. El proceso fue mucho más rápido y feroz de lo que todos pensaban. Lo que parece un trabajo lento y pausado, en realidad fue una explosión corta y furiosa del propio planeta. La tragedia y los misterios de las arenas de Goodwin. Entre Inglaterra y Francia está el estrecho de Dover. Durante siglos, por él han pasado barcos mercantes, buques de guerra, contrabandistas y pasajeros. Y en la costa sureste de Inglaterra, aproximadamente a 10 kilómetros de la ciudad de Deal, hay un lugar que los marineros solían llamar el devorador de barcos. Son las arenas de Goodwin. En el mapa es solo un banco de arena, pero en los últimos 700 años aquí se han hundido más de 2.000 barcos. Y el número de muertos, según algunas estimaciones,
llega hasta 50,000 personas. Lo más aterrador de este lugar no son solo las tormentas y la niebla, sino la propia arena. Durante la marea baja puede parecer sólida, casi como tierra firme. Después del naufragio, las personas salían del agua, se ponían de pie y pensaban que se habían salvado. Pero luego regresaba la marea. La arena volvía a ser suave y pegajosa, y todo empezaba a hundirse. Uno de los barcos más famosos que se tragaron las arenas de Goodwin fue el Almirante Garner, un barco de la Compañía de las Indias Orientales. En enero de 1809 se hundió con una carga de 48 toneladas de monedas. Durante casi 200 años el barco permaneció en el fondo hasta que fue encontrado en 1984. Luego se recuperaron alrededor de 1 millón de monedas del fondo y el lugar se convirtió en una zona protegida con un perímetro restringido. Pero ese no fue el único hallazgo. En 1740 un barco holandés llamado Rusvik se hundió aquí. Casi 250 personas murieron a bordo. En 2017 comenzaron excavaciones submarinas a gran escala, y los arqueólogos recuperaron del fondo lingotes de plata, monedas, zapatos de cuero, botellas de vidrio, cucharas de estaño, e incluso un cofre sellado que hasta ahora no ha sido abierto. Y lo más extraño es que las arenas de Goodwin no se llevaban solo los viejos veleros. Durante la Segunda Guerra Mundial, el 1 de diciembre de 1943, un bombardero estadounidense B-17 Flying Fortress fue derribado por fuego antiaéreo y cayó directamente en este banco de arena. La tripulación tuvo una suerte increíble. Los 10 hombres sobrevivieron. Hoy en día es el único resto conocido de un avión así en el Reino Unido, y durante las mareas bajas fuertes se pueden ver junto con los restos de barcos. Ahora, los grandes desastres aquí son casi imposibles. Hay GPS, mapas precisos, sistemas de navegación. La última tragedia grave ocurrió en 1954, cuando el barco faro South Goodwin Lightship se soltó de sus anclas durante una tormenta y se volcó. Murieron 6 personas. Las arenas de Goodwin no son solo un punto peligroso en el mapa. Debajo de ellas todavía hay barcos, monedas, armas, restos de un avión y restos humanos. Durante 700 años el mar se llevó aquí personas y objetos, y luego, a veces, durante excavaciones o mareas bajas fuertes, devolvía pequeños fragmentos de esas historias. Otro laberinto bajo la ciudad. Ahora nos trasladamos a Escocia, en las afueras del sur de Edimburgo. Allí hay una antigua aldea minera llamada Gilmerton. Por fuera es un lugar común: casas, calles, autos. La gente va a lo suyo, pero a solo unos metros bajo tierra hay un laberinto hecho por el hombre, cuyo origen aún no se puede explicar claramente. Es la cueva de Gilmerton. En el interior hay pasillos, salas, bancos de piedra, mesas, nichos, canales de drenaje y un pozo vertical profundo. Todo esto fue tallado directamente en la arenisca a mano, sin explosivos, sin tecnología moderna, sin máquinas. Alguien durante mucho tiempo y con mucho cuidado talló todo un sistema de habitaciones bajo tierra. La versión oficial de la historia era bastante simple. Se creía que la cueva fue creada por el herrero local Jorge Patterson. Supuestamente trabajó casi solo durante 5 años y para 1724 se había hecho una vivienda subterránea. Después usó este lugar como una taberna secreta. Los caballeros locales bajaban allí los fines de semana para beber lejos de miradas indiscretas. Suena extraño, pero aún es creíble. Un herrero, una taberna subterránea, mesas de piedra, reuniones secretas. Parece una historia bastante realista. El problema es que después los investigadores empezaron a notar que la cueva podría ser mucho más antigua que el propio Patterson. Es posible que él no la haya excavado desde cero, sino que simplemente encontró pasadizos ya existentes, los amplió y los adaptó para sí mismo. Y ahí es cuando todo se vuelve mucho más interesante. Si el herrero no fue el verdadero creador, entonces ¿quién hizo este laberinto? Hay muchas teorías. Algunos hablan de los templarios, que podrían haberse escondido aquí después de las persecuciones. Otros mencionan a los masones porque la distribución parece demasiado bien pensada para ser una simple bodega. Algunos ven una conexión con antiguos rituales celtas, especialmente por el pozo vertical profundo, y una versión más terrenal habla de contrabandistas que necesitaban un lugar para almacenar whisky y mercancías en secreto evadiendo impuestos. Y lo más frustrante para los historiadores es que ya es casi imposible comprobarlo definitivamente. La cueva fue utilizada, modificada, reconstruida, ensuciada, limpiada y cambiada una y otra vez durante siglos. Demasiadas personas dejaron allí sus huellas, y las pruebas más antiguas pudieron simplemente desaparecer. La cueva de Gilmerton no es sorprendente porque sea enorme o más antigua que las pirámides. Lo extraño es que está justo debajo de un barrio residencial común, pero aún así, nadie sabe con certeza quién la creó ni para qué. A veces, el misterio no se esconde en el desierto ni en el fondo del mar, sino literalmente bajo los pies de las personas que pasan por encima de él todos los días, y ni siquiera imaginan que abajo
hay todo un mundo subterráneo. Miles de ojos en la Tierra. En los años 30, la costa atlántica de Estados Unidos fue fotografiada por primera vez desde un avión, y la gente quedó sin aliento. Toda la línea costera desde Nueva Jersey hasta Florida estaba cubierta de miles de depresiones ovaladas, parecidas a cráteres lunares, como si la Tierra te mirara con miles de ojos idénticos. Y todos esos ojos están entrecerrados hacia un mismo lado, porque los ejes largos de estos óvalos están orientados estrictamente de noroeste a sureste, en miles de depresiones a lo largo de cientos de kilómetros de costa, y mientras más al norte, más fuerte es la inclinación. En Georgia hay unos ángulos, en Virginia otros, y si mentalmente continúas la red de estos ejes, convergen aproximadamente en un solo punto, en algún lugar cerca del sureste de Indiana y el suroeste de Ohio. Las llamaron Bahías de Carolina, aunque en realidad no son bahías. Todavía se discute de dónde vinieron. La primera versión es bonita. Una lluvia de meteoritos golpeó la Tierra. Forma ovalada perfecta, orientación uniforme, y parecería que todo encaja. Pero los instrumentos modernos lo niegan. Las depresiones son demasiado poco profundas para ser cráteres, y no se encontraron ni fragmentos de meteoritos ni rastros de impacto en ellas. La segunda versión es de Hollywood. Un cometa chocó contra un glaciar sobre los Grandes Lagos, lanzó pedazos de hielo al cielo y cayeron como granizo sobre la tierra reblandecida de la costa. Dejaron hendiduras inclinadas, y es por eso que todos los ejes apuntan hacia los Grandes Lagos. La tercera versión es aburrida, pero la más popular entre los científicos. Durante la era glacial soplaban vientos huracanados constantes. En los lagos poco profundos se formaban corrientes, y el agua durante miles de años esculpió las orillas en un óvalo perfecto. El viento siempre soplaba en una sola dirección. Por eso los ojos miran hacia un solo lado, pero ninguna versión explica completamente esta anomalía. Y mientras los científicos discuten, las propias bahías se han convertido en oasis protegidos. Solo aquí, en la naturaleza salvaje, en un radio de 100 kilómetros alrededor de una sola ciudad, crece la legendaria atrapamoscas de Venus, una planta que come insectos, porque el suelo alrededor es demasiado pobre. Flores carnívoras en los misteriosos ojos del planeta, y además, aquí, en el agua estancada sin peces, se reproducen tranquilamente las ranas más raras. Y ahora lo que les está pasando justo ahora, en el año 2026 antes, había hasta 500.000 de estas bahías. Hoy quedan solo unos cientos. El resto fue devorado por los campos, la tala y las construcciones. Una gran bahía, durante la guerra, incluso se convirtió en un polígono de bombardeo. Y después de una reciente decisión judicial, muchos de ellos perdieron la protección estatal. Y los ojos únicos de la Tierra podrían simplemente empezar a destinarse a campos de cultivo. Un impacto cósmico o brujería del viento. ¿Y tú, de qué lado estás? Escríbelo en los comentarios. La gente vivía en la selva. Se creía que el hombre antiguo evitaba las selvas tropicales. Después de salir de África, nuestros antepasados se asentaron en sabanas abiertas y en las costas, donde era más fácil cazar y desplazarse. Y durante mucho tiempo, los científicos consideraron la densa selva tropical como una barrera infranqueable. Allí es oscuro, húmedo, hay poca presa habitual y abundan las enfermedades y los depredadores. Según esta versión, el ser humano no se atrevía a adentrarse allí por mucho tiempo, pero un hallazgo en la parte sur de Costa de Marfil demostró lo contrario. En el sitio de Bet Eodin, los arqueólogos desenterraron herramientas de piedra. Al principio, solo estaba claro que aquí vivieron personas alguna vez. No se podía determinar la antigüedad. En los años 80, cuando el profesor Jode Ged excavaba aquí, todavía no existían métodos precisos de datación. Unas décadas después, un equipo internacional regresó a este lugar con tecnologías modernas y determinó la antigüedad de las capas con herramientas. Resultó ser de unos 100 a 150.000 años, y estas personas no vivían en el borde del bosque, sino en lo más profundo. Los científicos tamizaron muestras de suelo, extrajeron restos microscópicos de plantas, polen y partículas de hojas. El resultado fue inequívoco: polen de árboles y palmas que solo crecen en la selva tropical húmeda, y casi una ausencia total de pasto. Eso significa que alrededor del asentamiento no había árboles dispersos en la orilla del bosque, sino una jungla densa y húmeda. Esta datación reescribe la idea anterior. Antes de esto, los rastros más antiguos de humanos en las selvas tropicales africanas no superaban los 18.000 años, pero aquí son 150.000, casi 10 veces más antiguos. Resulta que nuestros antepasados dominaron incluso la jungla mucho antes de lo que se pensaba, y se adaptaron a las duras condiciones mejor de lo que se les atribuía. Ya no es posible ver este lugar con tus propios ojos. Mientras los científicos trabajaban con los hallazgos, el sitio de Bet Eodin fue destruido. Allí empezaron a extraer roca y el antiguo asentamiento desapareció. El equipo llegó justo a tiempo. Un poco más y las pruebas de que el ser humano vivió en la selva hace 150.000 años habrían desaparecido para siempre. ¿Por qué este camino se inundó?
En la costa de Israel, los arqueólogos encontraron un camino inusual que se inundó hace muchos años. Esta sección, que fue investigada recientemente, era parte de una antigua ruta comercial que se utilizaba desde la antigüedad. El camino pasaba por varias localidades y conducía al puerto, pero por alguna razón se inundó. El misterio de este hallazgo radica en que sus recubrimientos se conservaron mucho mejor de lo que se podría esperar de objetos con varios miles de años de antigüedad. Las losas de piedra que se usaron para el empedrado casi no sufrieron daños, lo que hace que los científicos se pregunten sobre la tecnología utilizada en su construcción. Sin embargo, el misterio que desconcierta es que nadie sabe con certeza por qué el camino se inundó. Algunos suponen que fue resultado de un terremoto. Otros creen que el agua pudo haber llegado debido a cambios en el clima o en el mar. Todo esto sigue siendo una pregunta abierta y las investigaciones continúan. Refrigerador gigante. Después de lo visto, cualquier espectador estará seguro de que aquí la propia naturaleza está vengándose por el daño causado por el ser humano. En la década de 1960, en Yakutia, el soviético Germán taló una parte de la taiga para las necesidades de la aldea más cercana. Sin embargo, los árboles en estos lugares cumplían una función muy importante. Sus copas creaban sombra, lo que impedía que el sol calentara el suelo. Debajo de la tierra, aquí hay suelo permanentemente congelado y durante miles de años permaneció intacto. En cuanto desaparecieron los árboles, el sol alcanzó el suelo. El hielo comenzó a derretirse y el suelo se hundió. Y se formó un pequeño barranco. Hoy ese barranco se llama la Depresión de Batagaica. Tiene 1,5 kilómetros de largo, una profundidad de 115 metros y una superficie de más de 80 hectáreas. Cada año se expande otros 10 o 15 metros y nadie puede detenerlo. Los habitantes locales lo llaman la puerta al mundo subterráneo. Y si lo ves desde el aire, es difícil no estar de acuerdo. Pero a los científicos Batagaica les interesa por otra razón. El permafrost es un refrigerador natural perfecto, y las paredes del colapso han dejado al descubierto capas de la Tierra de hasta 650,000 años de antigüedad. De estas paredes, literalmente van apareciendo animales que vivieron aquí durante la era glacial. En 2018 sacaron un potrillo de un caballo fósil de 42,000 años de antigüedad. Conservando su pelaje marrón oscuro, cola, crin y órganos internos, el animal parecía como si simplemente se hubiera quedado dormido. Hace muy poco, en 2024, Batagaica les regaló a los científicos el cuerpo de una cría de mamut de 1 año de edad con una conservación igual de increíble. Pero hay otra cara en esta historia. La tierra congelada no solo conservaba animales, también almacenaba carbono, que se acumuló allí durante cientos de miles de años. Ahora, ese carbono se está descongelando y liberando a la atmósfera en forma de metano y dióxido de carbono. Solo de una Batagaica, durante todo el tiempo de su existencia, se han liberado más de 150,000 toneladas de carbono. Y en todo el Ártico hay miles de lugares así. Todos se están derritiendo y cada uno de ellos libera gases que aceleran ese mismo calentamiento que los derritió. Los climatólogos llaman a esto un ciclo de retroalimentación. La historia del gigantesco refrigerador Batagaica comenzó cuando alguien taló algunos árboles. 70 años después, un agujero del tamaño de una pequeña ciudad sigue creciendo, y los científicos aún no saben dónde. Se vuelve 2 veces más pesada que una ballena. El coronavirus prehistórico vivió hace aproximadamente 40 millones de años en el agua. Paleontólogos alemanes del Museo Estatal de Historia Natural en Stuttgart también encontraron restos en el sur de Perú, donde en tiempos prehistóricos había un océano. Se encontraron 13 vértebras, cada una con un peso de unos 100 kilos, 4 costillas de 1,5 metros y un fémur gigante. El lugar de las excavaciones era una bahía poco profunda que dividía la parte ecuatorial del continente en dos. Los científicos determinaron que los restos pertenecen a una criatura que vivió hace unos 40 millones de años. El peso de la criatura era de aproximadamente 340 toneladas. Esto lo convierte en el animal más pesado que jamás haya existido en la Tierra. Incluso los gigantescos brontosaurios eran más ligeros. Al estudiar el hallazgo, los científicos concluyeron que estas enormes criaturas nadaban lentamente, se sumergían a poca profundidad y se alimentaban de lo que encontraban en el fondo: algas, moluscos y peces pequeños. Por su modo de vida, se parecían a las vacas marinas, que los humanos exterminaron en el siglo XVIII. Externamente, probablemente también se parecían a las vacas marinas, aunque en realidad eran antiguos cetáceos del género Basilosaurus. Canoas prehistóricas en el fondo del lago. La Sociedad Histórica de Wisconsin descubrió en el lago Mendota 11 embarcaciones antiguas cuya antigüedad varía de 4.500 a 800 años, así como redes de pesca y herramientas. Las canoas se encontraron en el fondo del lago y a lo largo de la línea costera. Los especialistas suponen que aquí prosperó una civilización desconocida. La tribu Ho-Chunk vivía en los alrededores del lago Mendota,
Pero mucho antes, hace unos 12.000 años, aquí aparecieron los paleoindios. Las embarcaciones, conocidas como canoas monóxilas, están hechas de un solo tronco. Los arqueólogos han estado realizando excavaciones en el lago desde 2021 y descubrieron una embarcación de 1200 años de antigüedad, de 4.5 metros de largo, con antiguas redes de pesca a una profundidad de 9 metros. La datación por radiocarbono mostró que la canoa más antigua tiene aproximadamente 4.500 años. La embarcación más reciente, hecha de roble rojo, data aproximadamente del año 1250 después de Cristo. Las embarcaciones se sacaron del fondo del lago utilizando bolsas inflables y se transportaron hasta la orilla. Debido a su fragilidad, los arqueólogos no planean sacar otras canoas. Un descubrimiento sumamente raro. En Florida se encontró un colmillo de mastodonte, lo que se convirtió en una verdadera sensación. Alex Lundberg, de 29 años, mientras buceaba con su amigo cerca de Venice Beach, se topó con este artefacto único. Normalmente en esta zona solo se encuentran dientes de tiburón prehistóricos y fragmentos de colmillos de mamut, lo que hace que el hallazgo de Lundberg sea especialmente valioso. Expertos del Museo de Ciencia y Naturaleza Bishop de Bradenton confirmaron la autenticidad del colmillo, calificándolo como extremadamente raro. Lundberg aún debe notificar al Museo de Historia Natural del estado de Florida para que evalúen la importancia científica del hallazgo. Los colmillos de mastodonte normalmente miden solo unos cuantos centímetros y se venden por $20 a $350. Sin embargo, el hallazgo de Lundberg podría valer alrededor de $5.000. Es interesante que el colmillo no se desmoronara al ser levantado del fondo marino. Los mastodontes, que vivieron hace 5.4 millones de años y se extinguieron hace unos 10.000 años, eran parientes de los elefantes modernos. Sus fósiles normalmente se encuentran en los sedimentos del Plioceno y el Pleistoceno. Es interesante que los fósiles de mastodontes, incluyendo colmillos, huesos y cráneos, normalmente solo se encuentran en 4 estados de Estados Unidos: Indiana, Colorado, California y Nueva York. Por eso, el hallazgo en Florida representa un descubrimiento raro y significativo. La Mesa Gigante del Rey. En las colinas del condado inglés de Hertfordshire se encuentra una estructura de piedra que los lugareños han asociado durante siglos con el legendario rey Arturo. 9 columnas verticales sostienen una enorme losa plana. Según la leyenda, fue aquí donde Arturo derrotó al gigante. Y la huella de la caída del monstruo todavía se muestra en una de las piedras. Suena como un cuento sacado de una novela de caballería. Y durante mucho tiempo todos lo consideraron así. Y luego, por primera vez en la historia, los arqueólogos excavaron lo que está alrededor y debajo de las piedras. La piedra se desvaneció porque la realidad resultó ser mucho más compleja. La construcción fue erigida por los primeros agricultores de Gran Bretaña hace unos 6.000 años. Eso es 1.500 años más antiguo que las pirámides egipcias y considerablemente más viejo que Stonehenge. En ese entonces, Arturo ni siquiera existía todavía. Faltaban todavía varios milenios para su aparición. Equipos de las universidades de Cardiff y Manchester, bajo la dirección del profesor Keith Ra y Julian Thomas, descubrieron que no se trata de una piedra solitaria, sino del corazón de todo un paisaje sagrado, con un montículo, una entrada, densidad, un lugar para procesiones. Por la magnitud del diseño, los científicos lo comparan con Stonehenge y otros grandes santuarios, solo que fue construido antes. Y esto es lo que cambia la historia por completo. Las personas que construyeron esto no eran salvajes sedentarios. Cerca de los monumentos encontraron una cantera de donde tomaban el material. Y entre los hallazgos hay cristal de roca traído del norte de Gales y una piedra volcánica especial de una isla lejana de Escocia. Son cientos de kilómetros de trayecto, a pie, sin ruedas, sin caminos, sin bosque ni río. Hace 6.000 años alguien llevaba deliberadamente piedras hermosas y raras a través de la mitad de la isla, para colocarlas en este lugar. Así que el gigante realmente no tuvo nada que ver aquí, pero lo que realmente sucedió resultó ser mucho más interesante que cualquier leyenda sobre caballeros. ¿El diluvio universal, mito o catástrofe? La historia del Gran Diluvio es una de las más universales en la cultura mundial. No solo se conoce por la Biblia, donde Noé construye el arca, sino también por la epopeya sumeria de Ziusudra, la historia babilónica, la de Utnapishtim, el mito hindú de Manu, el relato griego de Deucalión, las crónicas chinas, las leyendas de los indígenas americanos e incluso los cuentos árticos. Es casi imposible considerar tal coincidencia como algo casual. Esto nos hace preguntarnos, ¿acaso el diluvio realmente ocurrió? Y si es así, ¿cuándo sucedió? Una de las hipótesis más convincentes habla de un evento ocurrido hace aproximadamente 7.600 años. En ese entonces, debido a un aumento brusco del nivel del océano mundial, el agua salada entró a la llanura del Mar Negro a través del Bósforo. Los geólogos afirman que el nivel del agua subió 140 metros, inundando enormes territorios. Lo que antes era tierra fértil se convirtió en mar. Este evento realmente pudo parecer el fin del mundo para la gente de esa época.
Pero, ¿fue un diluvio global? Probablemente no. Sin embargo, para las personas que vivían en las llanuras aluviales cerca de la costa, esto sí fue una catástrofe mundial. Imaginen, el agua se lleva todo: la casa, el ganado, la tierra, el pueblo, los antepasados. La gente se salva en balsas, se va a las montañas. Siglos después, el recuerdo de lo sucedido se convierte en mito, universal y aterrador. Me impresiona cómo ese miedo antiguo sigue viviendo en nosotros hasta hoy. Incluso en el siglo XXI tenemos miedo a las inundaciones, hablamos de catástrofe climática, como si recordáramos genéticamente cómo una vez el mundo realmente se hundió. Y tal vez no sea solo un mito, sino una advertencia. 460 años en el fondo del Báltico. En 1563, el rey sueco Erik XIV construyó un barco que debía cambiar el equilibrio de poder en el Báltico. Mars, 48 metros de largo, 1.800 toneladas, 107 cañones a bordo. Uno de los primeros gigantes de 3 mástiles en Europa, el buque insignia de la flota, que incluso los enemigos temían ver en el horizonte. Los daneses y los alemanes entendían que en una batalla abierta contra un barco así, no tenían ninguna oportunidad. El 30 de mayo de 1564, el Mars entró en combate con la flota danesa-alemana. El primer día fue para los suecos. Su artillería literalmente arrasaba todo a su paso. Pero al segundo día el clima empeoró, la escuadra sueca se dispersó y el enorme Mars quedó solo contra toda la escuadra. Los barcos alemanes eligieron una táctica inteligente. No se acercaron a los cañones, sino que empezaron a lanzar proyectiles incendiarios a la cubierta del buque insignia, usando una mezcla de azufre, brea y salitre. Mientras los suecos apagaban el incendio, unos 300 abordadores de Lübeck y Dinamarca abordaron el barco, y en pleno fragor del combate cuerpo a cuerpo, el fuego alcanzó la Santa Bárbara. La explosión fue tan fuerte que la proa del barco se encontró a 40 metros del casco principal. Junto con el Mars, se hundieron entre 700 y 800 suecos y varios cientos de alemanes. El barco que debía cambiar la historia del Báltico sirvió exactamente un día de combate. El barco permaneció en el fondo del Báltico más de 460 años y se conservó en un estado sorprendentemente bueno. Agua fría y salobre, corriente débil. Y lo más importante, en el mar Báltico no hay gusanos barrenadores que destruyen los cascos de madera en otros mares. Los científicos encontraron allí cañones de bronce deformados por la explosión, granadas incendiarias, garfios de abordaje que antes solo se veían en pinturas antiguas, y huesos con marcas de sables. El mar Báltico conservó no solo un barco, sino una imagen completa de una batalla naval del siglo XVI, con todos los detalles que normalmente la historia no preserva. Escaneo completo del Titanic. Por primera vez en la historia se realizó un escaneo digital tridimensional completo del Titanic. Cientos de miles de imágenes se reunieron en un modelo que permite observar cada centímetro del transatlántico hundido. El escaneo mostró muchos detalles que antes no estaban disponibles: cubiertas destruidas, objetos personales, elementos individuales de la estructura. Los especialistas estudiaron especialmente la popa, los ojos de buey y el lugar donde se partió el casco. Descubrieron, por ejemplo, que uno de los ojos de buey coincidía exactamente con los relatos de los testigos que describían el momento de la colisión con el iceberg. Además, el modelo confirmó algo importante. Hasta el final, la sala de máquinas siguió suministrando electricidad. Esto permitió mantener la iluminación por más tiempo y darles a los pasajeros más tiempo para evacuar. Eso coincide exactamente con los relatos de que las luces del barco permanecieron encendidas hasta el final. El escaneo no solo proporciona una imagen, es una herramienta con la que se puede estudiar el Titanic como si no estuviera en el fondo del mar, sino en tierra firme. Y hay algo especialmente extraño en esto: observar con tanta claridad algo que se ha perdido. Una planta de cobre en las montañas. En los Pirineos Orientales, a una altitud de 2.235 metros sobre el nivel del mar, se esconde la cueva Cova 338. Eso es más alto que 7 torres Eiffel apiladas una sobre otra. El aire aquí es enrarecido y es difícil respirar. En invierno todo queda cubierto de nieve, y hasta hoy no se puede llegar en vehículo. Ningún coche ni ningún otro vehículo con ruedas puede llegar aquí. Los arqueólogos suben a pie, llevando todo el equipo en la espalda. Sería lógico pensar que la gente antigua no tenía nada que hacer en un lugar así. No hay comida, ni refugio, solo frío y piedra. Durante décadas esa fue la versión oficial. Las montañas se consideraban una periferia sin vida, por donde la historia simplemente pasaba de largo. Cova 338 demostró lo contrario. Dentro encontraron casi 200 piezas de piedra verde brillante, malaquita, de la cual se extrae cobre. Pero en la propia cueva no hay malaquita. Los yacimientos más cercanos están muy abajo, en el valle. Alguien llevó intencionalmente estas pesadas piedras junto con la leña para el fuego cuesta arriba por las empinadas laderas, a más de 2 kilómetros de altura.
y cerca los arqueólogos excavaron antiguos fogones, y muchos trozos de malaquita conservan rastros de llamas. Como explicó la investigadora Julia Montes Monteslanda de la Universidad de Granada, la piedra no se quemaba por casualidad, era un proceso deliberado de fundición. Bajo las nubes funcionaba un verdadero taller, y venían aquí más de una vez. El carbono 14 mostró que la gente regresaba a este mismo lugar una y otra vez durante 3000 años, generación tras generación. El camino hacia la cueva escondida en las montañas se transmitía como un legado secreto, de boca en boca, durante siglos. La cueva también guardaba algo humano. En una de las capas encontraron un diente de leche y un hueso de dedo de un niño de aproximadamente 1 año. Y junto a ellos 2 adornos, un colgante hecho de una concha marina traída de la costa a decenas de kilómetros de distancia y un dije hecho de un colmillo de oso pardo perforado, un amuleto que conectaba al dueño con la bestia más peligrosa de estas montañas. Lingotes piramidales. Norte de Bosnia, río Sava. Los arqueólogos submarinos no sacan del fondo joyas ni monedas, sino cientos de lingotes de hierro bipiramidales, piezas en bruto muy raras de las cuales hace 2000 años forjaban cuchillos, puntas y piezas de objetos cotidianos. Por su forma, son pirámides dobles. Casi no se encuentran en grandes hallazgos. Antes, los museos de Francia, Alemania, Eslovenia y Sarajevo solo tenían ejemplares aislados, pero aquí hay todo un almacén. Según la datación, esto es aproximadamente de los siglos I antes de nuestra era. Es el momento en que las redes locales de intercambio se reorganizaban bajo la presión de Roma y justo el hierro se estaba convirtiendo en la principal moneda de la artesanía. La versión de los arqueólogos es sencilla, es una carga que se hundió. El río se agitó y la barcaza pudo volcarse. En el cruce también un carro pudo caer al agua. La corriente arrastró la mercancía ligera y los lingotes pesados bipiramidales quedaron apilados en el fondo. El lugar se midió con puntos de referencia. Se hizo un modelo 3D por fotogrametría. Cada lingote fue enviado de inmediato a agua destilada para frenar la corrosión. Después sigue la química. El análisis indicará de qué mena se fundió el hierro y por qué rutas fue transportado. Si la trazabilidad coincide, Sava se revelará como un importante corredor de transporte incluso antes de la llegada de Roma, y Bosanska Posavina como un nodo donde el hierro se convertía en poder, en armas, herramientas, infraestructura. Es un caso raro en el que un tesoro no habla de lujo, sino de producción. No es un producto terminado, sino piezas en bruto y logística. Es una perspectiva útil sobre la economía de esa época. Por estos hallazgos queda claro exactamente qué se comerciaba y cómo se transportaba. El escudo del Támesis. En 2019, durante unas obras de construcción en Londres, cerca de la orilla del Támesis, se encontró un objeto que de inmediato apareció en los titulares. Era un escudo. No era de bronce ni de hierro, sino de madera. Tiene alrededor de años y eso fue una sorpresa. Se creía que los escudos de madera simplemente no podían conservarse tanto tiempo, especialmente en los sedimentos del río. El escudo resultó estar hecho de tablillas de sauce, unidas con cuero y una fina capa de piedra caliza pintada. La superficie está decorada con un ornamento rojo y negro, círculos concéntricos típicos del arte celta. En el centro hay un humbo convexo, cuya parte central protegía la mano. Alrededor se pueden ver rastros de reparaciones. En la madera quedaron marcas de grapas, parches y manchas de resina. Para los arqueólogos, el hallazgo fue un descubrimiento. Hasta ese momento se creía que los guerreros de la Edad de Hierro en Bretaña solo usaban escudos de bronce o de metal. Los de madera se mencionaban en las fuentes, pero no había pruebas directas. Ahora las hay, y además en excelente estado de conservación. El investigador señala que la construcción del escudo fue ingeniosamente diseñada, ligera, resistente y elástica. Era ideal para el combate cuerpo a cuerpo. Las pruebas de laboratorio demostraron que soportaba golpes fuertes y la forma ayudaba a disipar la energía. Una ciudad entera en el fondo del lago. Kirguistán, el lago de montaña Issyk-Kul, uno de los más grandes del mundo, con casi 200 kilómetros de largo rodeado por las cordilleras de Tian Shan. No se congela ni siquiera en invierno debido a su salinidad y profundidad. En los años 2023 y 2024, un grupo de buzos e investigadores exploró la zona submarina cerca de la orilla. Y lo que describieron en el informe de la expedición suena como la trama de una película de aventuras. En el fondo del lago hay calles, edificios de ladrillo y complejos de hornos. Sobre las capas de arena blanca hay una capa cultural bien conservada, literalmente impregnada de huellas de actividad humana. Fragmentos de cerámica, huesos de animales, escoria de fundición de metales. Junto a las construcciones encontraron una necrópolis musulmana de los siglos XIII y XIV, un cementerio de 300 por 200 metros cuidadosamente conservado y en buen estado. La gente vivía aquí, comerciaba, enterraba a sus muertos, y luego llegó el agua y cubrió toda la ciudad. Las montañas Tian Shan son sísmicamente activas, y los geólogos relacionan la inundación con un gran terremoto del siglo XV. La ciudad se hundió.
El nivel del agua subió y la ciudad desapareció. Al parecer, no hubo muchas víctimas. La gente alcanzó a irse. Después de eso, las orillas de Issyk-Kul siguieron siendo utilizadas por tribus nómadas. Pequeñas aldeas siguen estando aquí hasta hoy, pero esto es lo importante. Alrededor de este lago, durante siglos, pasaron rutas comerciales de la Ruta de la Seda. La ruta principal iba desde el valle de Chui a través del paso Bedel hacia China. Y Issyk-Kul no era solo un lago, era un cruce donde se encontraban comerciantes de decenas de países. Pasaban sedas, especias, metales e ideas. Y este enclave comercial en una de las rutas principales del mundo medieval ahora yace a varios metros bajo el agua, junto con calles, hornos y un cementerio. Las excavaciones submarinas apenas han comenzado, y los investigadores dicen que la capa cultural bien conservada promete muchos más hallazgos. ¿Qué exactamente hay ahí todavía? Nadie lo sabe por ahora. Joyas de oro únicas. En Arabia Saudita, los arqueólogos encontraron más de 100 joyas de oro que tienen más de 1100 años. Y no son fragmentos dispersos, sino un conjunto aparte. Colgantes, discos decorados, cuentas de colores y finos conectores de oro que probablemente alguna vez estuvieron ensartados juntos en collares. Entre los hallazgos destaca un gran disco con piedras de colores, dispuestas en filas ordenadas alrededor de un diseño en el centro. Sorprendentemente, las piezas están hechas con gran maestría. Los artesanos de esa época laminaban el oro en hojas finísimas a mano, grababan patrones en relieve e incrustaban piedras en monturas de oro con una precisión a la que aún había que llegar. Todo esto pertenece a la época del califato abasí, un estado que gobernó la mayor parte del mundo musulmán y que le dio a la historia la llamada Edad de Oro del Islam, con su ciencia, oficios y arte. El tesoro no se encontró por casualidad precisamente en este lugar. El asentamiento donde excavaban los arqueólogos estaba en el antiguo camino de los peregrinos, por donde la gente durante siglos viajaba de Irak a la Meca. Por estos puntos de conexión pasaban no solo los creyentes, sino también comerciantes, mercancías y dinero. Por eso el lugar era rico y animado. Junto al oro también desenterraron los restos del propio asentamiento. Cimientos de piedra, habitaciones enlucidas, fogones, vajilla y fragmentos de vidrio. Y las piedras de colores en las joyas indican algo importante. No podían ser de origen local. Fueron traídas de lejos. Eso significa que este lugar en la ruta de los peregrinos estaba firmemente integrado en una gran red comercial por la que hace más de 1000 años se transportaban oro y piedras preciosas a través de la mitad del viejo mundo. El misterio de la bahía de Abu Qir, frente a la costa de Alejandría, los arqueólogos recuperaron del fondo artefactos de una ciudad antigua que estuvo bajo el agua por más de 2000 años. Las excavaciones se llevaron a cabo en la bahía de Abu Qir, el lugar donde alguna vez estuvo Cánopo, un importante puerto de la época de los Ptolomeos. Aquí encontraron fragmentos de columnas de templos, la cabeza de una esfinge, la estatua de un sacerdote y un torso masivo de granito sin cabeza. Los trabajos se realizaron bajo el control del Ministerio de Antigüedades de Egipto y de buzos que utilizan equipo para inmersiones arqueológicas. Según los arqueólogos, la ciudad de Cánopo se hundió bajo el agua como resultado de una serie de terremotos y desplazamientos de mareas que colapsaron el delta del Nilo. Después de que la ciudad se hundiera, una capa de lodo y arena cubrió las calles, templos y necrópolis. Los artefactos encontrados pertenecen a los períodos ptolemaico y romano, aproximadamente desde el siglo III a.C. hasta el siglo III después de Cristo. Esto lo confirman el estilo de las imágenes y los tipos de piedra utilizados. Según la declaración del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Sherif Fadi, todos los objetos encontrados están siendo restaurados y formarán parte de la exposición Los misterios de la ciudad sumergida en el Museo Nacional de Alejandría. En la exposición ya se presentan 86 piezas raras que muestran cómo era la vida en la costa egipcia en los tiempos en que el mar aún no había reclamado esta ciudad. La energía del agua. El 26 de diciembre de 2004, miles de turistas en las playas de Tailandia notaron que el mar comenzó a alejarse de la costa. No era como una marea baja normal, sino mucho más rápido y mucho más lejos, dejando al descubierto cientos de metros del fondo marino con peces que se agitaban sobre la arena expuesta. Y las personas que fueron a ver este espectáculo tuvieron alrededor de 10 minutos bajo el Océano Índico. Ocurrió un terremoto que literalmente levantó un pedazo del fondo marino hacia arriba. Toda el agua encima recibió un golpe desde abajo, como el agua en una cubeta que de repente es empujada. Y esa agua se dirigió hacia las costas. 225,000 personas murieron en 14 países en cuestión de horas. Frente a las Islas Canarias, en el Atlántico, hay un volcán en la isla de La Palma, y los geólogos han considerado inestable una parte de su ladera desde hace mucho tiempo. Si ese lugar se derrumba en el océano, los cálculos muestran que la ola que llegará a la costa este de Estados Unidos, aproximadamente en 8 horas,
tendrá la altura de un edificio residencial de 14 pisos, y Nueva York, Miami y Washington están ubicadas en una costa completamente plana, literalmente al nivel del mar. Los científicos discuten sobre cuán realista es este escenario, y muchos consideran que los cálculos más alarmantes están exagerados. Puede ser. Pero en 2021 en La Palma hubo una erupción real que duró casi 3 meses, y durante todo ese tiempo los geofísicos de todo el mundo literalmente no se despegaban de los sensores sísmicos. La ladera occidental resistió, pero durante 3 meses la estuvieron vigilando con mucha seriedad. El sistema de alerta de tsunamis en el Océano Índico no existía antes de 2004 en absoluto. Simplemente a nadie se le había ocurrido que fuera necesario, y la crearon solo después de la catástrofe. Hoy en día ya existe. Pero incluso con la alerta, la persona en la costa solo tiene unos minutos, y eso solo si hay a dónde correr. En 2004 algunas costas ni siquiera recibieron eso. Japón es el único país que después del tsunami de 2011, cuando murieron casi 20,000 personas, construyó muros de protección a lo largo de 400 kilómetros de la costa, de hasta 15 metros de altura. Este fue el proyecto de construcción más caro en la historia del país. Cuando los periodistas les preguntaban a los habitantes locales si esto los protegía, muchos respondían honestamente: si la ola es más alta que el muro, simplemente ya no estaremos aquí. El muro solo da tiempo para escapar, nada más. El resto del mundo no ha construido nada parecido. Es importante entender que el tsunami no solo mata con el agua, arrastra todo lo que estaba en la orilla: autos, árboles, pedazos de casas, que en el agua se convierten en arietes. En 2004 hubo zonas de la costa donde, después de que el agua se retiró, no quedó absolutamente nada. Ni árboles, ni cimientos, solo tierra desnuda. Y eso fue una ola relativamente pequeña según los estándares históricos. El tsunami más poderoso de la historia registrada alcanzó una altura de unos 50 metros y se movía a la velocidad de un avión a reacción. No es un pulpo. 300 millones de años. En 1988, en el estado de Illinois, sacaron de una capa de piedra un pequeño fósil, poco llamativo, apenas más grande que la palma de una mano. Lo examinaron y vieron 8 tentáculos natatorios y una forma corporal característica. La edad de la roca circundante es de 300 millones de años. Esto significaba que los pulpos aparecieron 150 millones de años antes de lo que la ciencia pensaba hasta ese momento. El artículo se publicó en el año 2000. Guinness registró al pulpo más antiguo del planeta. Los libros de texto sobre evolución se actualizaron y decenas de investigaciones sobre la historia de los moluscos cefalópodos se reescribieron desde cero. Todo basado en una sola piedra poco llamativa de Illinois. Durante 25 años nadie prestó mucha atención a ese fósil. Luego, científicos de la Universidad de Reading la examinaron con un rayo X de nueva generación, tan potente que revela la estructura interna de la piedra, algo que la luz normal nunca podría captar. Es más o menos como una radiografía en un hospital, solo que 1000 veces más potente, y encontraron dentro una pequeña lima con filas de dientes, un órgano que tienen todos los moluscos sin excepción. El pulpo tiene 7 o 9 dientes en cada fila. Aquí había 11. No era un pulpo, sino un pariente del nautilo, un molusco marino con una concha en espiral que ha llegado hasta nuestros días casi sin cambios, y que a veces se llama fósil viviente. La criatura alcanzó a descomponerse parcialmente antes de fosilizarse, y en unas pocas semanas de descomposición, su forma cambió tanto que durante 25 años todos lo vieron como un pulpo. La redacción de Guinness lo comentó brevemente. El registro se elimina hasta que aparezcan nuevas pruebas. Ahora, los pulpos aparecen en la historia de la vida en la Tierra mucho después, y toda la imagen de su evolución cambió por completo a partir de un solo análisis. Al mismo tiempo, los propios fósiles de Illinois resultaron ser los tejidos blandos más antiguos del mundo de un pariente del nautilo. Superaron el récord anterior por 220 millones de años de inmediato. El error llevó a otro descubrimiento, y esto es lo más inquietante aquí. Este fósil estuvo en el museo durante 25 años con la etiqueta correcta. Fue citado en trabajos científicos serios y enseñado a los estudiantes. ¿Cuántos ejemplares están ahora mismo detrás del vidrio con etiquetas igualmente incorrectas? Y tranquilamente espera una nueva radiografía. El imperio que fue borrado de los libros de texto. En 2001, en el sur de Irán, un río se desbordó y erosionó su orilla en el valle de Jalil. Cuando el agua se retiró, aparecieron antiguas tumbas desde la tierra, y fue pura casualidad. Nadie estaba buscando ese lugar. Ni siquiera se imaginaban que hubiera algo ahí. Simplemente la crecida del río reveló algo de lo que la ciencia ni siquiera sospechaba. Toda una civilización olvidada que fue nombrada por la ciudad más cercana, Jirov. De las tumbas sacaron vasijas de piedra completamente cubiertas de grabados. Serpientes, escorpiones, depredadores, bestias míticas, entretejidos tan estrechamente que en la piedra oscura parecían moverse.
No se había encontrado nada parecido en ningún otro lugar, y la antigüedad se remontaba a 4 e incluso 5.000 años atrás hasta los albores de la historia escrita, a la época de las primeras grandes ciudades. En la escuela aprendemos que solo hay una cuna de la civilización, Mesopotamia, la tierra entre dos ríos, donde supuestamente surgieron las primeras ciudades, el primer estado y la primera escritura. Eso está impreso en cada libro de texto, pero Jirov no encaja en esa historia. Las excavaciones aquí fueron dirigidas por el arqueólogo Yusef Madzitzadeh, y él lo dijo claramente: esta cultura iraní no era inferior a Mesopotamia, y en algunos aspectos incluso la superó. Otros científicos no estuvieron de acuerdo. Dijeron que hay pocas pruebas. La discusión continúa hasta hoy, pero hay una ventaja que no se le puede quitar a Jirov. Entre las ruinas encontraron tablillas de arcilla con inscripciones, y esa escritura no se parece a ninguna otra en el mundo, ni la sumeria, ni la egipcia, ni ninguna otra. Es un sistema de símbolos que no se ha visto ni antes ni después. Eso es lo extraño. Tenemos en nuestras manos pruebas de que aquí vivió un pueblo entero con su propio idioma y escritura. Tenemos sus tablillas, pero hasta ahora no podemos leerlas. Es como si esta civilización nos hubiera dejado una carta, pero no nos dio la oportunidad de leerla. Los engranajes del misterio. La computadora más antigua del planeta, el mecanismo de Anticythera, siempre ha parecido algo sacado de una película de Indiana Jones. Ruedas de bronce, una manivela, esferas, un eclipse, toda la NASA de la antigüedad en una caja. Pero una simulación 3D reciente literalmente descompuso la leyenda engranaje por engranaje. Los científicos recrearon cada engranaje con precisión de micrones y pusieron en marcha el dispositivo virtual durante un ciclo calendario completo. El resultado fue impactante. Después de 4 meses de funcionamiento continuo, los engranajes empezaron a atascarse. La carga aumentó y, para el 6º mes, la copia digital simplemente se trabó. El error no estaba en el software. El modelo toma en cuenta todos los defectos de fundición, el paso de los dientes y el juego de los ejes, medidos en el artefacto real. Si los números son correctos, el mecanismo en su forma original no podía predecir eclipses de manera confiable con años de anticipación, como afirmaban los entusiastas. La versión de que era un planetario de escritorio o un juguete de repente parece más plausible. El dueño giraba la manivela, demostrando el movimiento del Sol y la Luna, suficiente para impresionar a una audiencia de élite, pero no para los cálculos diarios de un sacerdote astrónomo. Hay otra opción también. El bronce estuvo bajo el agua durante 2000 años. La corrosión se comió fracciones de milímetro y arruinó la sincronización perfecta. Si es así, el aparato original realmente funcionaba sin fallas, y lo que vemos es solo su captura de pantalla oxidada. Para comprobar la hipótesis, los ingenieros tendrán que fabricar una copia con dientes perfectamente rectos y volver a iniciar el cronomaratón. Mientras continúan las discusiones, la conclusión es una: el mecanismo de Anticythera sigue siendo un rompecabezas al nivel del cubo de Rubik. Solo que la antigüedad le añadió un toque de misticismo. O subestimamos a los ingenieros antiguos, o sobreestimamos nuestro propio deseo de ver una super tecnología en cada misterio. Una antigua construcción en el Mar Negro, cerca de la costa de Abjasia, científicos que formaban parte de una expedición arqueológica submarina internacional descubrieron hallazgos arqueológicos importantes. Con la ayuda de equipo especial y buzos, investigaron profundidades de 1 a 60 metros en las aguas de las ciudades de Gudauta y Suyumi. El hallazgo más significativo fue el descubrimiento de los restos de una construcción medieval en la bahía de Suyumi, en la desembocadura del río Vesletki, donde se supone que se encontraba la antigua ciudad de Dioscurias. En esta zona, donde anteriormente se había encontrado una estela antigua, los arqueólogos descubrieron una mampostería semicircular, probablemente una torre con muros adosados. Está hecha de guijarros grandes con mortero de caliza. En la mampostería hay cerámica. Debido a la gran cantidad de arena y limo en el agua, fue difícil fotografiar el objeto, por lo que su inspección detallada está programada para los años 2024 y 2025. En las aguas de la ciudad de Gudauta, los arqueólogos encontraron numerosos recipientes del período grecorromano y medieval, incluyendo una ánfora a una profundidad de 48 a 50 metros. La edad de piedra se encontró con el siglo XX. Imagina un lugar donde el viento es tan fuerte que no crecen árboles porque simplemente los arranca. Las rocas desnudas van directamente al océano, y todo está rodeado de agua fría. Y la tierra más cercana está a más de 60 kilómetros. Esto es St. Kilda, el punto más remoto de las Islas Británicas. Y en este pedazo de roca en medio del océano, la gente vivió durante más de 4000 años, vivían de una manera completamente diferente al resto de Gran Bretaña. Mientras en Londres viajaban en trenes y encendían lámparas eléctricas, en St. Kilda básicamente seguían en la edad de piedra. Aquí casi no pescaban, el mar era demasiado bravo, pero comían aves. Y no era poco. Según las estadísticas, en un solo año los isleños cazaban más de 89,000 frailecillos.
Son unas aves marinas con un pico colorido. Se los comían como si fueran semillas. Conseguir comida era más peligroso que cualquier deporte extremo. Los hombres, descalzos y sin ningún tipo de protección, bajaban por cuerdas por acantilados de cientos de metros de altura para recoger huevos y polluelos. Y con las plumas hacían almohadas, con la piel de las aves cosían zapatos y usaban la grasa como combustible para las lámparas en lugar de queroseno. Para sobrevivir al invierno, cuando las aves se van, construyeron más de 1000 almacenes de piedra con paredes agujereadas por toda la isla. El viento los atravesaba y secaba los cuerpos de las aves, como si fuera un refrigerador natural. No se desperdiciaba absolutamente nada. Y luego, todo se vino abajo en un instante. Cuando los barcos del continente empezaron a llegar más seguido a la isla, la gente probó por primera vez la comida común de las tiendas y el correo regular, y dejaron de saber cómo sobrevivir por sí mismos. Las cosechas morían por el viento salado, y sin médicos, la gente empezó a morir incluso por intentar curarse. La gota que derramó el vaso fue el año 1930. Una mujer joven enfermó de apendicitis. La llevaron al continente, pero no llegaron a tiempo. Entonces, los isleños escribieron ellos mismos al gobierno, en la carta, bajo la cual muchos pusieron una cruz, en lugar de una firma porque no sabían escribir, pedían una sola cosa: ayúdenos a irnos. Solo quedamos 36 personas. Y los ancianos y las viudas simplemente no sobrevivirán el próximo invierno. El 29 de agosto de 1930, los últimos 36 habitantes subieron al barco. Solo llevaron sus maletas con ellos. La isla en la que sus antepasados vivieron durante 4000 años quedó vacía en un solo día. Y desde entonces, nadie más vive allí. Grasa de cerdo de la época de la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, después de fuertes tormentas en la costa de St. Cyrus en Escocia, el mar arroja periódicamente grasa de cerdo que terminó en el mar debido al naufragio de un barco en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Recientemente, las olas arrojaron a la orilla otros 4 trozos de grasa, cada uno de los cuales conservaba la forma de un barril. Probablemente así es como se almacenaron todos estos años. Estas reliquias inusuales se hicieron conocidas por los habitantes locales después de que un barco mercante que transportaba la grasa fuera hundido por bombas. Se cree que con cada nueva tormenta, el barco hundido va liberando gradualmente parte de su carga, arrojando a la orilla bloques grasientos. Los habitantes locales están familiarizados con este fenómeno y afirman que la grasa, a pesar de la costra de conchas que la cubre, se ha conservado en buen estado y es apta para su uso. Durante la guerra, cuando el acceso a la grasa estaba limitado, estos hallazgos se convertían en verdaderos tesoros, ayudando a la gente a sobrellevar tiempos difíciles. La antigua cápsula del tiempo. Jane Eastman, una experimentada buscadora de tesoros, hizo recientemente un descubrimiento inusual en el fondo de un río en Inglaterra. Ella encontró una botella de vidrio de la época victoriana, llena de pepinillos en salmuera. Jane mostró este sorprendente tesoro a sus seguidores en Instagram, donde su hallazgo provocó un animado debate. La botella, hecha de vidrio verde agua, se conservó en excelente estado, y su tapa con la inscripción WND Harvest Dogate Dog London llevó a Jane a investigar su historia. Ella descubrió que la empresa WND Harvest se dedicaba a la venta de especias y encurtidos en Londres desde la década de 1870 y que la botella encontrada probablemente data del periodo entre 1890 y 1910. Según Jane, la botella resultó estar completamente hermética, por lo que los pepinillos se conservaron. La mujer la llamó una verdadera cápsula del tiempo y decidió no abrir el hallazgo para conservarlo en su estado original. Para ello, selló la tapa con cera de lacre. Los recipientes largos para encurtidos eran populares en la época victoriana debido a su practicidad. Lo único que aún no está claro es si los pepinillos siguen siendo comestibles. ¿A dónde desapareció 1000 millones de años de historia? En el Gran Cañón hay un lugar donde se puede ver una de las cosas más extrañas de la Tierra. A simple vista es solo una roca. Piedra abajo, piedra arriba, y entre ellas una línea delgada. Pero si le preguntas a un geólogo, te dirá que entre esas dos capas desapareció casi 1000 millones de años, y eso es difícil de comprender. No estás viendo un simple hoyo, ni una ciudad destruida, ni los huesos de un animal antiguo. Estás viendo una piedra común, pero en esa piedra falta un enorme pedazo del pasado. Abajo hay rocas que tienen alrededor de 1700 millones de años. Encima hay rocas que tienen aproximadamente 520 millones de años, y todo lo que debería estar entre ellas simplemente desapareció, como si la Tierra estuviera escribiendo su historia y luego alguien arrancara de ella varios de los capítulos más gruesos. Imagina un libro donde después de la página 100 empieza de inmediato la página 500, y todo lo que estaba en medio alguien lo arrancó, sin rastros, sin explicaciones, solo vacío. Así es aquí, una capa está sobre otra, aunque entre ellas debería haber nada menos que 1000 millones de años.
Los científicos piensan que la culpa es de los glaciares y el movimiento de los continentes. En algún momento, enormes masas de hielo pudieron literalmente raspar de la superficie de la Tierra kilómetros de roca. Por eso, estas rocas fueron llevadas por el agua, el viento, el tiempo, y desaparecieron hace tanto tiempo que ahora es casi imposible reconstruirlas. Pero lo más interesante ni siquiera es eso. Después de ese fragmento perdido, la historia de la vida de repente se acelera bruscamente. En los océanos aparecen criaturas con caparazones, ojos, cuerpos duros. El mundo, que antes era casi invisible en la roca, comienza a dejar cada vez más huellas. Y aquí surge un pensamiento extraño. Tal vez la Tierra no solo perdió una parte de su historia, tal vez fue precisamente esa pérdida la que cambió algo. Las rocas se desgastaron, nuevas sustancias llegaron a los océanos, el agua se volvió diferente, y la vida en el planeta se hizo más compleja. Los científicos no pueden saberlo todo. Ellos son personas comunes, que miran esta piedra exactamente igual que nosotros la miramos. Frente a nosotros hay un lugar donde parece haber una explicación, pero aún así queda la sensación de que estás viendo la huella de un evento enorme que ocurrió hace tanto tiempo, que de él solo quedó el vacío entre dos capas de piedra. Y lo más interesante es que esa rareza no solo existe en el Gran Cañón, parece que se encuentran vacíos en el registro geológico en diferentes lugares del planeta, en China, Australia e incluso en Rusia. Lo que encontraron después de los saqueadores: 21 de junio de 1971, 2 de la tarde. En el sur de Ucrania, en la región de Dnipropetrovsk, el arqueólogo Boris Masalevsky desciende a la excavación de un enorme túmulo escita con el poco alentador nombre de Tumba Gruesa. El ánimo de todos no es el mejor. El túmulo es gigantesco, llevan trabajando ahí desde hace tiempo, y casi en todas partes ya han pasado antiguos saqueadores. Esto se nota por las vasijas rotas, por las tumbas saqueadas, y lo más importante, por el vacío donde debería haber estado el oro. Los ladrones se adelantaron a los arqueólogos por más de 2000 años. El propio Masalevsky es una persona inusual. Historiador, arqueólogo y poeta. Durante toda su vida excavó alrededor de 150 túmulos. Un hombre que literalmente vivía en esta estepa. Dicen que antes de salir a las excavaciones dejó una nota con la promesa grandilocuente de encontrar algo grande y brillante. Y ahí va por un pasadizo estrecho que fue excavado por esos mismos saqueadores. Sigue sus huellas hacia la cámara principal, hacia la tumba del propio rey. Y entonces sucede lo que hace que valga la pena vivir para un arqueólogo. En la cámara, a la que los ladrones nunca llegaron, algo brilla bajo la luz de la linterna. Oro, un objeto grande que estaba exactamente en el lugar donde lo dejaron hace 2500 años. El propio Masalevsky confesó después que por un momento simplemente se quedó paralizado. Era un pectoral, una masiva joya de oro para el pecho de un rey escita, más de 1 kilo de oro puro, casi tan puro como el de un anillo de bodas. El diámetro es de más de 30 centímetros y en ella hay cerca de un centenar de pequeñas figuras hechas con precisión de joyero. Personas pastoreando ovejas, grifos desgarrando caballos, leones persiguiendo jabalíes. Todo un mundo escita congelado en el tiempo, fundido en oro por artesanos griegos por encargo de la nobleza de las estepas. Después, casi una historia de detectives. Un hallazgo de tal nivel querían llevárselo a Moscú, al centro. Según una bonita leyenda, Masalevsky llevó el oro invaluable a Kiev, escondiéndolo bajo una chaqueta común. En realidad, todo fue más serio. El pectoral fue transportada en tren bajo la custodia de policías armados en un compartimiento separado. Lograron dejar el tesoro en Kiev, y precisamente por él, de hecho, crearon toda una cámara del tesoro, que llamaron la Cámara de Oro, y ahí el pectoral permanece hasta hoy. Hoy en día se guarda en el Museo de Tesoros Históricos en Kiev, y se considera invaluable en el sentido literal de la palabra. Pero si de verdad quieres escuchar al menos alguna cifra, en diferentes años se ha valorado en sumas de hasta $200 millones, 200 millones por un pedazo de metal que estuvo enterrado en la tierra durante 2500 años. Y milagrosamente no cayó en manos ni de antiguos saqueadores, ni de aquellos que después quisieron llevárselo lejos de casa. Algo inesperado en el fondo del mar. Cerca de la costa de Sicilia, unos trabajadores notaron algo inusual que sobresalía del fondo marino, lo que llevó a un raro descubrimiento arqueológico. En enero de 2022, cerca de la reserva de Vendicari, a una profundidad de unos 70 metros, se encontraron los restos de un antiguo naufragio. Cuando el equipo de arqueólogos marinos se sumergió en el lugar, encontraron más de 40 ánforas romanas raras, muchas de las cuales se conservaron en su posición original, como si acabaran de ser cargadas en el barco. Estas ánforas, cuya antigüedad se estima entre 1900 y 2100 años, representan un tipo único de cerámica conocido como Richborough 527. Este tipo de ánforas con cuellos anchos, diseño en espiral y fondo puntiagudo,
se encontró por primera vez en Richborough, Inglaterra, y luego se halló en Lipari, Italia. Los científicos suponen que estas ánforas se utilizaban para transportar alumbre potásico, un mineral extraído en Lipari. Heracleion, que alguna vez fue uno de los puertos más grandes del antiguo Egipto, desapareció bajo el agua después de un devastador terremoto en el siglo I a.C. Su existencia se consideró un mito durante mucho tiempo, hasta que el arqueólogo francés Franck Godiot descubrió la ciudad perdida a principios de la década de 2000 en la bahía de Abu Qir, cerca de la costa actual de Egipto. El hallazgo más destacado fue una enorme losa de granito negro, en la que estaba grabado el nombre de la ciudad y detalles sobre su conexión con los dioses del antiguo Egipto. Junto con la losa, los arqueólogos encontraron decenas de barcos hundidos, estatuas sorprendentemente bien conservadas, templos y una gran cantidad de artefactos, incluyendo joyas, monedas y pertenencias personales de los habitantes. Las excavaciones continúan y cada objeto encontrado arroja luz sobre el papel de Heracleion como un centro clave de comercio y vida religiosa. La ciudad, sumergida en el abismo marino, sigue siendo un recordatorio de cómo los desastres naturales pueden cambiar para siempre el curso de la historia. Un sombrero de otro extremo del mundo. El cuero es el material menos confiable para los arqueólogos. En la Tierra es de los primeros materiales en pudrirse, y después de un par de miles de años normalmente no queda nada de ella. Por eso, lo que encontraron en una tumba femenina cerca del antiguo asentamiento de Belsk, en el territorio de Ucrania, ya de por sí es casi un milagro. En una tumba de unos 2500 años encontraron un gorro de cuero, entero con adornos, permaneció hasta nuestros días, aunque no debería haber quedado ni rastro de él. Apenas se conservó. Cuando sacaron el cuero de la tierra, comenzó a desintegrarse justo ante sus ojos, y los restauradores tuvieron que salvar el hallazgo ahí mismo en el sitio. De lo contrario, simplemente se habría desmoronado en sus manos. El gorro resultó ser bajo, con la parte superior plana, y estaba completamente cubierto de pequeñas placas de bronce. Junto a ella en la tumba había un espejo de bronce, un cuenco negro bruñido y dados. Aquí no enterraron a una mujer común, sino a alguien de la nobleza local, muy joven, de unos 18 a 20 años. La arqueóloga Irina Shramko, quien estudió el hallazgo, notó algo extraño. Los escitas no hacían gorros así. Esta técnica, cuando se cosen pequeñas placas de bronce al cuero, no es característica de los escitas en absoluto, pero sí es bien conocida a miles de kilómetros de aquí, en Europa Central. Y cuando hicieron el análisis de ADN todo coincidió. Las raíces de la mujer se remontaban muy lejos al oeste, a un pueblo que vivía en la zona de la actual Croacia. Incluso la forma misma del sombrero recuerda al tocado tradicional croata. Resulta que en la estepa escita enterraron a una mujer cuyos antepasados vinieron del otro extremo de Europa, y lo único que contó su historia después de 2500 años fue un frágil sombrero de cuero, que según toda lógica ya no debería haber existido desde hace mucho tiempo. Fuego, pescado y madera flotante, 780.000 años. En el norte del actual Israel, en el valle del río Jordán, hay un lugar llamado el Puente de las Hijas de Jacob. Aquí, en la orilla de un lago que desapareció hace mucho tiempo, hace 780.000 años, se detenían personas muy antiguas. Todavía no eran aquellos a quienes llamamos humanos modernos, pero ya eran bastante parecidos a nosotros. Los científicos encontraron carbones de fogatas, 266 muestras, y en la mayoría de los casos determinaron de qué tipo de árbol provenía esa leña. Más de la mitad de los carbones resultaron ser restos de fresno, casi una décima parte de olivo. Pero estos árboles no necesariamente crecían cerca del campamento en tal cantidad. ¿De dónde entonces tanta leña? Del lago. Los árboles caen al agua, la corriente arrastra los troncos y ramas y el lago los arroja a la orilla. Eso se llama madera flotante. Y los científicos llegaron a la conclusión de que este lugar se elegía para acampar, entre otras cosas, precisamente porque aquí el lago traía el combustible listo. No hay que cortar, no hay que cargar, la leña llega sola a la orilla. Hace 780.000 años, en la superficie de las herramientas de piedra se encontraron restos de comida, bellotas, cereales silvestres, nueces, plantas acuáticas y huesos de pescado. Pescado capturado directamente en este lago y cocinado al fuego. No hay fogatas en el sentido habitual en el campamento, solo restos dispersos de combustión en diferentes puntos, a los que los investigadores llamaron fogatas fantasma. Probablemente no encendían el fuego desde cero cada vez, sino que cuidaban el que ya estaba encendido. Llevaban consigo brasas encendidas y no dejaban que el fuego se apagara. En África, incluso hoy en día, hay tribus que hacen exactamente eso, porque encender fuego por fricción lleva mucho tiempo y es difícil. Y mantener el fuego ya encendido es mucho más fácil. Hay evidencia de que la gente usaba fuego en esta región desde tiempos aún más antiguos. Hace alrededor de 1 millón de años,
en otro asentamiento en Israel. La frontera se va moviendo cada pocos años más atrás en el pasado, pero el asentamiento en la orilla de este lago destaca por sus detalles. Aquí no solo vemos rastros de fuego, sino una elección específica del lugar, una elección específica del combustible, un pescado específico preparado de una manera específica, hace 780.000 años. Un continente bajo el agua. En el fondo del estrecho de Madura, cerca de la isla de Java, los arqueólogos encontraron algo que nadie esperaba, no un barco hundido ni artefactos, sino todo un ecosistema. Capas de tierra en las que se conservaron restos de Homo erectus, fragmentos de cráneos y huellas de vida de hace unos 140.000 años, junto a ellos huesos de toros gigantes, caparazones de tortugas, rastros de huesos quebrados para extraer la médula ósea. Esto no es simplemente un asentamiento de humanos antiguos. Este es un fragmento de un continente sumergido, un mundo desaparecido que alguna vez conectó las islas con el continente. Los científicos lo llaman Sundalandia. Hoy está bajo el agua, pero en ese entonces eran llanuras, algo parecido a una sabana asiática con ríos, bosques y manadas de grandes animales, sobre los huesos de los animales. Los arqueólogos encontraron rastros de procesamiento como los del Homo erectus continental, pero hasta ahora se creía que los grupos de Java no tenían esas habilidades. Ahora está claro que hubo contacto entre las poblaciones, y también intercambio cultural. Las personas se transmitían entre sí métodos de caza, despiece de presas y procesamiento de caparazones. Esto habla no solo de técnica, sino también de memoria y de transmisión de conocimientos. Además de rastros de caza, encontraron restos de moluscos y tiburones de río. Todo indica que aquí alguna vez hubo un paisaje rico, vivo y complejo, donde el ser humano era parte del ecosistema, y ahora todo eso está en el fondo. Sundalandia se sumergió bajo el agua hace decenas de miles de años, sin ruido, sin rastros de ciudades o templos. Simplemente desapareció, y si no fuera por los hallazgos accidentales en el fondo del mar, ni siquiera sabríamos que existió. Nos recuerda que enormes fragmentos de la historia pueden desaparecer no por una catástrofe, sino por el paso del tiempo. Y todo lo que queda es un fragmento de huesos de una vida que se ha enfriado. Un bosque que no debería existir. Y aquí hay una historia que no se encontró en expediciones, sino en Google Maps. Un biólogo estaba revisando imágenes satelitales de la frontera norte de Mozambique y vio una mancha oscura entre la sabana seca, como si alguien hubiera tomado un pedazo de jungla y lo hubiera pegado en una roca. Esta es la montaña Lico, una enorme columna de piedra en medio de la llanura, con paredes de más de 700 metros de altura. Eso es el doble de la Torre Eiffel, y las paredes son casi verticales. La montaña en sí es una isla de rocas volcánicas sólidas, que se erosionan mucho más lentamente que todo lo que las rodeaba. Alguna vez fue una sola masa, simplemente todo lo demás se ha erosionado hace mucho tiempo, pero Lico quedó. Es imposible para una persona común subir ahí. Y en la cima hay un bosque que ha estado aislado del mundo durante millones de años, al que nadie jamás ha tocado. Los científicos subieron ahí con alpinistas, y surgieron preguntas. El primer misterio es el silencio. Un bosque africano normalmente grita, silba y canta por todos lados. Pero aquí casi no había aves. No hay obstáculos físicos para ellas. Hay mucha comida, pero las aves simplemente no vuelan ahí. ¿Y por qué? Nadie lo entiende. Segundo misterio. Como no hay aves, proliferaron los pequeños animales. Arañas, orugas, nuevas mariposas desconocidas para la ciencia y ratas del tamaño de un gato. El tercer misterio es el suelo. Esperaban una capa delgada de tierra sobre la roca desnuda, pero encontraron un suelo profundo donde crecen árboles grandes. Eso significa que el bosque aquí no tiene cientos de años, sino al menos miles. La materia orgánica se acumuló durante milenios, y luego, en un arroyo de montaña en la cima, vieron un pez vivo de verdad. En la cima hay acantilados inaccesibles. ¿Cómo llegó hasta ahí? Se preguntarán. No es posible responder con certeza a esta pregunta todavía. Tal vez en algún momento las aves trajeron los huevos, o tal vez es un vestigio de un antiguo sistema de agua que ya no existe. No sabemos la respuesta exacta. Y por último, cerca del arroyo encontraron antiguas vasijas de barro. Alguien las dejó ahí, pero en la antigüedad, subir esa montaña sin equipo de alpinismo era simplemente imposible. De ninguna manera. ¿Quién llevó esas vasijas hasta allá? ¿Cuándo y cómo? Ese es el cuarto misterio, y por ahora sigue sin resolverse. 4 misterios en una sola montaña y ni una sola respuesta. ¿Y tú qué opinas? ¿Cómo llegaron los peces y las vasijas a la cima a donde no se puede subir? Escríbelo en los comentarios, me da curiosidad reunir diferentes versiones. Me parece que algún millonario, al enterarse de este lugar tan inaccesible, dirá: sí, este es exactamente el lugar que estaba buscando. Me lo voy a quedar para mí. Un postre que ha sobrevivido a 100 generaciones. Imagina que abres un frasco de miel que tiene 3000 años. Tomas una cucharada y la comes tranquilamente.
Suena como una forma de envenenarse, pero la miel es el único alimento en el planeta que prácticamente nunca se echa a perder. No le afectan ni los siglos ni los milenios. El ejemplo más famoso se encontró en la tumba del faraón Tutankamón, que el arqueólogo Howard Carter abrió en 1922. Entre el oro y los tesoros, había vasijas de piedra en las que, en el fondo, se encontraba una masa espesa de color ámbar. Resultó ser miel de abeja común, que había estado bajo tierra por más de 3000 años y aún seguía siendo comestible. Durante ese tiempo, en Egipto cambiaron decenas de dinastías. Civilizaciones enteras colapsaron, y la miel simplemente esperaba. El secreto es que la miel en sí misma es una fortaleza natural contra cualquier infección. Primero, casi no contiene agua. Las abejas la evaporan del néctar. Y sin agua, las bacterias y el moho simplemente no pueden sobrevivir. En segundo lugar, es muy ácida, más o menos como el jugo de limón. Y en ese ambiente los microbios mueren. Y en tercer lugar, las abejas agregan al néctar una enzima especial que poco a poco libera peróxido de hidrógeno, lo mismo que usamos para desinfectar las rodillas raspadas. 3 niveles de protección en un solo producto. Por eso, en la antigüedad, la miel no solo era un manjar, sino también una medicina. En Egipto la usaban para tratar heridas y quemaduras. En un antiguo pergamino médico, escrito 1500 años antes de nuestra era, la miel se menciona directamente como remedio para hacer vendajes cicatrizantes. Y tenían razón, la miel realmente mata los microbios. La ciencia lo confirmó solo miles de años después. Tu yogur se echará a perder en una semana en el refrigerador, pero la miel sobrevivió a los faraones, acompañó a Tutankamón en su último viaje y esperó hasta que la desenterraran. Y aún ahora puedes untarla en el pan. Inscripciones antiguas de los faraones en el Nilo. Arqueólogos buzos, en el fondo de las aguas turbias del Nilo en Egipto, exploraron formaciones rocosas cubiertas de algas. A primera vista, las piedras no parecían nada especial. Sin embargo, al examinarlas más de cerca, los científicos encontraron varias inscripciones relacionadas con antiguos faraones. Un equipo conjunto de arqueólogos egipcios y franceses decidió investigar las ruinas del embalse en Asuán. Bajo una capa de algas encontraron varias imágenes talladas con una antigüedad de al menos 2300 años. Las imágenes variaban desde dibujos de antiguos faraones egipcios hasta jeroglíficos. En la foto se pueden ver varias figuras talladas que se conservan en buen estado. Las formas están desdibujadas por el agua y son bastante difíciles de distinguir. Un conjunto de inscripciones parece una fila de cabezas de maniquíes sobre 2 objetos que recuerdan a lápidas. Estas antiguas inscripciones todavía se están estudiando. Los arqueólogos creen que estos hallazgos pueden ayudar a comprender mejor cómo gobernaban los antiguos reyes en aquellos tiempos lejanos. Los misteriosos tocones en la orilla del mar. El propósito de la enigmática construcción de la Edad de Bronce, conocida como Stonehenge, ha intrigado a los arqueólogos durante mucho tiempo desde su descubrimiento en 1999 en una playa de Norfolk, Inglaterra. Sin embargo, recientemente los científicos parecen haber descubierto su secreto. Stonehenge o Holm 1 es un tocón de roble invertido, rodeado por 55 troncos partidos. Fue construido a finales de la primavera del año 2049 a.C. en una salina protegida por dunas y bancos de limo. El arqueólogo aficionado John Lorimer descubrió el monumento cuando notó una punta de hacha de bronce en la arena. Comenzó a excavar y encontró el tocón con un anillo ritual a su alrededor. Este descubrimiento provocó fuertes protestas de los habitantes locales, pero los arqueólogos trasladaron Holm 1 al Museo de Lynn, donde sus partes fueron protegidas con cera. Holm 2, encontrada cerca y dejada en su lugar, fue casi completamente destruida por las mareas. Los arqueólogos suponen que estas estructuras se construyeron para controlar el clima. En aquellos tiempos, el clima era severo, con inviernos helados y primaveras tardías, lo que afectaba mucho a la agricultura. Los troncos de siginja fueron cortados en primavera y colocados de manera que coincidieran con la salida del sol en el día del solsticio de verano. Esto está relacionado con la creencia de que el cuco, que simboliza la fertilidad, regresa al otro mundo y con él se va el verano. El ritual con el cuco consiste en atraparlo para prolongar el verano. En el centro de la colina, 2 se realizaban sacrificios a Venus, lo que, según las creencias, ayudaba a la agricultura. Estos rituales se realizaban cada 8 años de acuerdo con el ciclo de Venus. Así, ambos monumentos buscaban de diferentes maneras poner fin al frío intenso. Una piedra extraña en la playa. El viajero Kyle Finley, mientras paseaba por la tarde en la playa de Edisto en Carolina del Sur, encontró un diente fosilizado de un mastodonte americano prehistórico. Kyle ha estado vacacionando en la playa de Edisto con su familia desde que era niño. Buscar fósiles siempre ha sido su pasatiempo favorito, pero este hallazgo fue una completa sorpresa. Un representante del Museo de Historia Natural de Londres confirmó que en las fotos de Kyle realmente aparece un diente de mastodonte americano, o Mammoth americanum.
El mastodonte americano es un pariente lejano de los mamuts y elefantes, que vivió en América del Norte desde finales del Mioceno hasta el Pleistoceno tardío, y se extinguió hace unos 10.000 años. Estos animales eran más bajos y robustos que los mamuts. Las hembras alcanzaban hasta 2 metros de altura y los machos hasta 3. Anteriormente, en esta playa se encontraron dientes de megalodón y restos de otros mamíferos prehistóricos. 5 vacas tomaron el control de la isla. En 1871, un granjero llamado Ayrton dejó 5 vacas en la isla Ámsterdam. Trozos de tierra desnudos, azotados por todos los vientos, en medio del Océano Índico. El clima ahí es duro, frío, humedad y viento constante. No había personas en la isla. Ayrton simplemente desembarcó a los 5 animales y se fue. Después, se olvidaron de esas vacas durante 130 años. Durante un siglo entero vivieron por su cuenta, sin personas, sin supervisión, sin ninguna ayuda. Y no solo sobrevivieron. De 5 vacas surgió un rebaño de varios miles. 5 animales abandonados tomaron silenciosamente toda la isla y se reprodujeron como si alguien los estuviera ayudando. Al principio, los científicos pensaron que todo era sencillo. 5 vacas encerradas en una isla. Se reproducen por sí solas durante 100 años seguidos. Entonces, tenemos ante nosotros un ejemplo perfecto de evolución insular, cuando un rebaño aislado se convierte en algo propio, especial. Una historia bonita para el libro de texto. Pero el genetista Mathieu Gauthier y sus colegas descifraron los genomas de varios animales y vieron algo completamente diferente. No había ningún rebaño insular puro, ni siquiera en Pamini. Aproximadamente 3/4 partes de la sangre de estas vacas provenían de razas europeas como la Jersey, y el cuarto restante de ganado tropical del otro extremo del Océano Índico, parientes de las vacas de Madagascar. Ahí está la respuesta. Esas 5 vacas originales no eran iguales desde el principio. Ya tenían mezclada sangre muy diferente. Por eso el pequeño rebaño pudo crecer con tanta facilidad y no degeneró por consanguinidad, como suele pasar con los grupos aislados. La isla no adaptó a estas vacas a su entorno. Ellas ya llegaron siendo diferentes, y eso fue lo que las salvó. Un tesoro del fondo del mar. Los arqueólogos descubrieron en el mar del sur de China 2 barcos hundidos de la época de la dinastía Ming, que estuvieron en el fondo casi 500 años. En estos barcos se encontraron más de 900 artefactos únicos, desde monedas de cobre hasta porcelana fina. La dinastía Ming es conocida por sus artistas, logros artísticos y su comercio activo. Los barcos chinos viajaban a la India y Europa, donde la porcelana blanca y azul era sumamente popular. Algunos barcos terminaban su viaje en el fondo del mar, dejando cápsulas del tiempo. En el año 2022 se encontraron 2 barcos mercantes a una profundidad de casi 1,5 kilómetros y a una distancia de aproximadamente 22 kilómetros uno del otro. En el año 2023, los investigadores comenzaron el estudio y la recolección de artefactos. Se utilizaron vehículos submarinos para extraer objetos y cámaras y láseres para crear mapas en 3D. Del primer barco se recuperaron 890 objetos, incluyendo monedas de cobre y porcelana. Del segundo, 38 artefactos, como astas de ciervo y cerámica. Los barcos pudieron haber zarpado de Xijing-Deshen, el centro de exportación de porcelana. Los objetos encontrados son ejemplos destacados del arte de la dinastía Ming. Los barcos se convirtieron en testigos importantes del comercio y los intercambios culturales a lo largo de la ruta marítima de la seda. Un túnel hacia la nada. En Jerusalén, antes de construir un nuevo barrio, los arqueólogos realizaron una inspección rutinaria del terreno para ver si había algo antiguo bajo tierra. Un trabajo común, prácticamente diario, hasta que se cayeron. Literalmente se toparon con un vacío natural en la roca, y resultó ser la entrada a un largo túnel subterráneo. El túnel se extiende por más de 50 metros. La altura es de unos 5 metros y en algunos lugares la anchura llega hasta 3 metros. No es solo una grieta natural, se puede caminar erguido por ahí. Una parte se derrumbó, otra está llena de tierra que se ha acumulado ahí durante cientos o incluso miles de años. Y lo principal es que los científicos están seguros de que no es algo natural. El túnel fue excavado por personas a mano. Y ahora los arqueólogos e historiadores tienen de nuevo muchas preguntas. ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo? ¿Y para qué? Es desconocido. Al principio pensaron que era un antiguo acueducto que llevaba a una fuente, pero no encontraron ninguna fuente de agua cerca, y las paredes no están enlucidas. Para el agua no se hace así. De lo contrario, todo se filtraría en la roca. Más tarde surgió otra suposición, que era una mina, que la excavaron por la capa de creta para obtener piedra de construcción o cal, pero eso también es solo una versión. No hay pruebas. Tampoco se puede determinar la antigüedad. Dentro no encontraron ningún objeto con el que se pueda fechar. Ni un trozo de cerámica, ni monedas, nada. Nada. Por ahora solo hay una pista.
Cerca hay ruinas de un asentamiento de la Edad de Hierro. Si el túnel fue excavado en ese entonces tiene entre 2500 y 3000 años. Solo imagina, alguien talló en la roca un pasadizo del largo de medio campo de fútbol y de una altura de 1,5 veces la de una persona. Movía toneladas de roca a mano. Pasó un mes o incluso años en eso, y luego ese pasadizo fue olvidado tan completamente que después de miles de años lo encontramos por casualidad y hasta ahora no sabemos para qué servía. Toda una construcción sin una sola pista de quién la hizo y para qué. Una tortuga bajo el piso. Y aquí hemos llegado a lo que prometí al principio, el hallazgo más reciente de todos y al parecer el más extraño. Febrero de 2025. La ciudad brasileña de Itacán. En la casa de una mujer llamada Luisa, un trabajador está quitando el piso en una ampliación para revisar la humedad. Está quitando los azulejos. Y debajo de él, en una estrecha rendija entre el concreto y la tierra, hay una tortuga viva. Según la dueña, el piso de la ampliación fue cubierto con concreto hace 10 años. Fue entonces cuando la tortuga quedó atrapada. Todo este tiempo lo pasó ahí, en la oscuridad, bajo el concreto, emparedada viva. Lo que la salvó fue que las tortugas pueden ralentizarse casi hasta detenerse por completo. El corazón late apenas. Necesitan muy poco oxígeno y el animal puede estar meses en hibernación, casi sin gastar energía. Comía insectos que se metían bajo el piso, y el aire y la humedad le llegaban a través de la tierra. Así, al borde mismo de la vida, sobrevivió 10 años en una prisión de piedra, pero tuvo que pagar por esa supervivencia. Por la oscuridad constante y el encierro, su caparazón se deformó. El concreto la presionaba desde arriba, y su cuerpo creció torcido, aplastado contra la losa. Sus ojos se desacostumbraron tanto a la luz, que la luz natural del día ahora le causa dolor. Ahora la están hidratando, la alimentan con frutas y, poco a poco, con cuidado, la están acostumbrando de nuevo al sol. Ella venció a la muerte, pero esa victoria la dejó lisiada. 10 años en completa oscuridad no pasaron en vano. La tortuga sobrevivió, pero salió a la luz ya no siendo la misma que cuando quedó atrapada bajo el piso, y en eso radica todo el sentido de lo que analizamos hoy. Miel, papas, el oro de los escitas, una niña congelada en un volcán, una isla entera y una manada de vacas. Todo eso debió haberse podrido, desmoronado y desaparecido, pero llegó hasta nosotros intacto. Y cada hallazgo así añade una pieza a lo que sabemos sobre nosotros mismos. Cómo vivían, qué comían, en qué creían, y de qué tenían miedo las personas hace miles de años. El tiempo borra casi todo, y lo poco que el tiempo dejó pasar por casualidad, esa es nuestra verdadera memoria del pasado.